Bienvenidos a nuestro canal de terror, donde exploramos las profundidades más oscuros del mundo paranormal. Hoy nos adentraremos en un escalofriante viaje lleno de experiencias inquietantes, encuentros con entidades del más allá y misteriosas maldiciones que desafían toda lógica humana. Prepárense para sumergirse en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad y donde el velo entre nuestro mundo y el otro lado se desvanece. ¿Están listos para enfrentar lo desconocido? Entonces acompáñennos, pero advierto, lo que van a presenciar puede estremecer sus almas para siempre. Cuando tenía 15 años, mis padres me transfirieron a una escuela preparatoria católica privada. Yo no estaba nada contenta con el cambio de distrito y me costaba muchísimo hacer amigos siendo tan joven. Unas semanas después de comenzar el semestre, 3 chicas de mi clase de inglés me invitaron a una pijamada. No las conocía bien, pero mi madre insistió en que fuera para ayudarme a adaptarme. Una de las chicas, a la que llamaré Katy, llevó cartas del tarot y una tabla ouija a la reunión. Yo ya había jugado antes con una ouija y no me consideraba creyente en nada que estuviera fuera del ámbito de la ciencia y la lógica. Estaba convencida de que no era más que un simple juego de mesa basado en una leyenda. Además, como yo era un poco gótica, pensaron que disfrutaría la experiencia. Las 4, Sara, Katy, Lara y yo colocamos la tabla en el suelo, a media tarde, en el centro del dormitorio de Lara. Desde el principio, la tabla estuvo increíblemente activa. Yo me mantenía muy escéptica y no quería jugar si las demás no iban a tomárselo en serio. Ellas juraban que no estaban moviendo el puntero. De manera extraña, la tabla seguía deletreando cosas como hello, hola y play, juega, una y otra vez. Antes de que pudiéramos hacerle preguntas directas, finalmente preguntamos si había algún espíritu con nosotras y, si era así, ¿cuál era su nombre? La tabla respondió, Héctor. En ese momento, Lara comenzó a ponerse nerviosa. Nos contó que, cuando tenía unos 5 años, había tenido un amigo imaginario llamado Héctor. Yo seguía siendo escéptica, pero ya estaba oficialmente inquieta. Preguntamos a Héctor si había otros espíritus con él. La respuesta fue sí. Le preguntamos si conocía sus nombres y, sin dudar, la tabla deletreó el nombre Murray. Esta vez fue Sara quien rompió a llorar y dejó de jugar. Nos detuvimos para consolarla, pero estaba realmente alterada. Resulta que, apenas 3 meses antes, su abuela Mary había fallecido de cáncer. Como solo éramos compañeras de clase, ninguna de nosotras podía saber de ese suceso. Después de eso, nos negamos a seguir jugando, a pesar de los intentos por hacer que la tabla se despidiera. Aún así, Katy, Lara y yo continuamos sin Sara, lo cual resultó ser un error. El lugar donde Sara había estado sentada se sentía helado, en contraste con el resto de la habitación, y el puntero seguía moviéndose solo por el tablero, sin que ninguna de nosotras lo tocara. Finalmente cerramos la sesión. Guardamos la tabla y tratamos de olvidarnos de la experiencia. Más tarde, mientras cenábamos, el hermanito de 5 años de Lara empezó a contarnos sobre su amigo imaginario Héctor, quien, curiosamente, tenía la misma descripción e historia que el amigo imaginario de la infancia de su hermana. Le preguntamos si sabía algo del amigo imaginario de Lara, y dijo que no. Toda aquella charla paranormal llegó a oídos de la madre de Lara, quien rápidamente nos mandó a casa, y nunca volvimos a ser invitadas a dormir allí. Hace unos 21 años, cuando yo estaba en mi adolescencia temprana, falleció mi bisabuela. No vivíamos en el mismo estado que ella, así que, lamentablemente, no pudimos asistir a su funeral. Pero un par de semanas después manejamos más de 3.100 kilómetros para visitar al resto de la familia. Vengo de una familia católica, así que no fue ninguna sorpresa que en su casa hubiera las típicas velas religiosas, estatuas y muchas imágenes de santos. Entre todas esas cosas, había una muñeca rubia con un vestido azul dentro de una vitrina de vidrio. Mi tía nos contó que el cabello de la muñeca crecía,
y que regularmente la cuidaban, la bañaban, le lavaban la ropa, le recortaban el cabello. También estaban convencidos de que un espíritu vivía dentro de ella. Casualmente, mi mamá ya conocía a la muñeca e intentó convencerme de que su cabello efectivamente había crecido. Yo no me lo creí. Observé con mucha atención la longitud del cabello. Le caía apenas un poco por debajo de los hombros, nada espectacular. Parecía simplemente cabello normal de muñeca. Un par de años después, mi abuela quiso volver a visitar a nuestros familiares fuera del estado. ¿Y qué fue lo primero que hice al llegar? Exacto, fui directo a ver la muñeca. Su cabello era más largo que la última vez que la vi. Hablé con mi familia y me dijeron que la muñeca estaba afligida por la muerte de mi bisabuela, que incluso habían visto lágrimas rodando por su rostro unos días después de nuestra visita anterior. Explicaron que habían dejado de cortarle el cabello porque, al parecer, eso era algo que solía hacer mi bisabuela. Desde entonces no he vuelto a ver al resto de mi familia, pero de vez en cuando sabemos de ellos, y nos cuentan que la muñeca sigue allí, con el cabello creciendo y todo, totalmente inexplicable. Nunca obtuvimos una explicación de dónde provenía la muñeca, solo que quizá había venido de México. Mi mamá creció en Venezuela. Mi abuelo había escapado allí durante la guerra civil y, con sus ahorros, compró una pequeña granja y una propiedad en la capital. Todo esto ocurrió cuando mi mamá tenía unos 8 o 9 años, alrededor de 1962 o 1963, en la granja de mis abuelos. Por aquel entonces, la radio era lo más popular, y acababan de comprar una radio nueva y elegante para la casa. Era como las 11 o 12 de la noche, y mi abuelo estaba dormido, pero mi mamá seguía despierta, escuchando programas de radio. Era una noche calurosa, así que el balcón y la mayoría de las ventanas de la sala estaban abiertas. Ella comenzaba a quedarse dormida, así que decidió irse a la cama y apagar la radio. Cuando fue a cerrar la ventana del balcón, lo vio. Era una criatura pequeña, apenas un poco más baja que ella, y estaba agazapada detrás de un gran sofá, observándola. Tenía ojos negros, enormes y almendrados, piel grisácea, como de cuero, y brazos más largos que su cuerpo. Dijo que, en cierta forma, se parecía a un gorila, por la manera en que sus brazos tocaban el suelo. Obviamente, gritó a todo pulmón. La criatura pareció entrar en pánico. Corrió hacia ella, le agarró el brazo y trató de arrastrarla hacia el balcón, pero mi mamá resistió el tiempo suficiente para que mi abuela y mi abuelo llegaran corriendo. El pequeño ser soltó su brazo y escapó por el balcón antes de que mi abuelo pudiera alcanzarlo. Mira, abuelo salió a buscar a ese gris durante casi una hora, pero no encontró nada. Esa noche, todos durmieron en la misma cama, y nunca más volvieron a dejar las ventanas abiertas de noche. Ahora viene lo más impactante, de niño. Yo pensé que mi mamá se había inventado esa historia, porque yo era fanático de los alienígenas y lo sobrenatural, y creí que solo quería entretenerme, pero una noche le pregunté a mi abuela por su versión, y ella me contó casi exactamente la misma historia, describiendo a la criatura de forma idéntica. Mi abuela era una mujer muy seria, así que dudo muchísimo que me dijera algo así como una broma. Incluso cuando yo era niño, lamentablemente, nunca pude conocer la versión de mi abuelo, porque murió poco después de que yo naciera. Es una historia que siempre recuerdo de vez en cuando, porque de niño me aterrorizaba por completo. Todo esto ocurrió en la casa donde crecí. Nos mudamos allí cuando yo tenía unos 2 años y nos fuimos cuando yo tenía alrededor de 17. Tengo varias historias sobre esa casa, pero comenzaré con la del espíritu del pequeño niño. Mi mamá y yo vivíamos en una casa de ladrillo, en medio de un cul-de-sac, en un vecindario tranquilo. Mis padres trabajaban en turnos de segunda y tercera y, a menudo, me dejaban solo en casa, incluso desde muy pequeño, probablemente desde los 6 o 7 años, pero nunca fue un problema. Era un barrio seguro, y yo solo jugaba videojuegos y me mantenía fuera de problemas. Sin embargo, incluso estando solo,
La casa siempre tenía esa sensación de no estás solo. Yo no conocía otra cosa, así que pensé que eso era normal. Para mi 6º cumpleaños, mis padres me regalaron un gato, y fue probablemente en esa época cuando empecé a notar que las cosas no eran del todo normales en la casa. Nuestro gato miraba alrededor de la habitación sin razón aparente y, a menudo, se quedaba mirando puntos vacíos en el cuarto. Lo más extraño era que se sentaba durante horas al final del largo pasillo de madera, mirando hacia nuestros cuartos, aunque no hubiera nadie allí. Una noche, mientras mi familia y yo intentábamos dormir, me despertó una risa infantil, que venía de al lado o debajo de mi cama. Siendo el increíblemente valiente niño que era, grité, salí disparado de la cama y corrí al cuarto de mis padres, justo al frente, para contarles lo que había pasado. Años después, ellos me dijeron que ya sabían del espíritu del niño, desde hacía muchos años y que a menudo interactuaban con él sin problema. Él encendía el BCRI y le daba play a cualquier cinta que estuviera puesta. Lo escuchaban corriendo por el pasillo cuando yo estaba en casa de mi padre biológico. Los fines de semana, o lo veían, con su pequeña camiseta polo azul, asomándose por la esquina de la pared mientras mi mamá lavaba los platos. La noche de la risa y mi incomodidad con el asunto los llevó a investigar cómo ayudar al niño a cruzar. Según me cuentan, dejaron una vela encendida en medio del pasillo y una Biblia abierta a su lado durante la noche. No sé qué pasaje, no soy una persona religiosa, nunca. Volvimos a escuchar al niño, espero que haya encontrado paz, pero eso no detuvo la sensación constante de no estás solo. La segunda entidad era más bien un tipo de observador. Nunca interactuaba directamente con nosotros, pero a veces podías verlo de reojo. Medía como 190 metros, según podíamos calcular. Y siempre era solo una figura sombría de hombre. No hacía daño, pero creaba una sensación de inquietud. Siempre estaba allí. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.